A un mes de las elecciones, Plataforma Unitaria denuncia acoso judicial a Edmundo González. Guerra avisada. Oposición teme escalada de detenciones en movilización opositora de este 28 de agosto. María Corina Machado finalista al Premio de Derechos Humanos del Consejo de Europa 2024. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato vamos con las noticias más destacadas de este martes 27 de agosto de 2024. Este miércoles se cumple un mes de la polémica jornada electoral que ha marcado profundamente el panorama político de Venezuela, por lo que la oposición ha llamado nuevamente a una jornada de protestas para ratificar que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales. Por cierto, este martes será su segunda citación ante el Ministerio Público y su no comparecencia fue justificada por analistas políticos debido a la indefensión jurídica a la que están sometidos todos los venezolanos y más en el caso del ex candidato que ha sido precalificado como culpable en una especie de condena anticipada que no garantizaría un juicio justo e independiente. Pese a que el Código Orgánico Procesal Penal establece 3 citaciones previas al presunto victimario mientras se determina su posible responsabilidad en una investigación, el ex candidato Edmundo González Urrutia ha vuelto a evitar comparecer ante el Ministerio Público, en lo que ha sido una segunda citación que ha sido calificada por la oposición venezolana como un acoso judicial contra quien consideran el vencedor de las elecciones presidenciales, un escenario que ha sido justificado por diversos analistas políticos, puesto que se trata, aparentemente, de una condena anticipada. El hecho de que la estructura del gobierno, del partido único que gobierna Venezuela en el control de los 5 poderes, emita una orden de presentación y amenace con la posibilidad de una orden de detención como consecuencia de unas citaciones en donde se le señala de terrorismo, evidentemente, que convoca de manera inevitable al hecho de la búsqueda de sistemas de resguardo y de cuidado lo más pertinente posibles. Desde la dirigencia política opositora, en su mayoría en resguardo, también han dado respaldo a la decisión de Edmundo González a no comparecer ante el Ministerio Público debido a las acusaciones que ha recibido el entonces candidato, incluso por el propio fiscal general de la República. Todo lo que acusa Nicolás Maduro es lo que él mismo está haciendo y de una vez precalifican delitos por los cuales ya están acusando a Edmundo González. ¿Qué sentido tiene ir a presentarse a un Ministerio Público que está totalmente controlado por quien perdió la elección y arrebató el resultado electoral? No tiene ningún sentido, sería formar parte de ese tinglado que lo que busca es desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Recientemente Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y asesor legal del comando de Edmundo González Urrutia, señaló que este no va a comparecer ante la justicia, a pesar de que para la hora de la elaboración de esta nota, aún el Ministerio Público no había emitido una tercera y última citación. El señor Edmundo González Urrutia no se va a prestar para esa tergiversación del derecho procesal, en este caso penal, no se va a prestar a un circo que probablemente le tenga armado el Ministerio Público. Importante destacar que se pudo conocer en horas de la tarde de este martes sobre la posible detención del abogado Perkins Rocha, quien ha sido mano derecha de María Corina Machado y coordinador jurídico y representante legal del Comando con Venezuela. Debido a la movilización convocada por María Corina Machado este 28 de agosto, sectores opositores reconocen tener miedo de manifestar. Y es que en el país se registran 1.674 presos por razones políticas, cifra que sin duda puede aumentar este miércoles, pues las autoridades oficialistas advierten que quien atente contra la sana convivencia será detenido sin contemplación alguna. Marenie Glot nos da los detalles de esta información. Recordemos que recientemente Foro Penal alertó que 1.674 personas han sido detenidas en Venezuela desde el 29 de julio, de las cuales 107 son adolescentes. Este miércoles la oposición se moviliza en el país, pero muchos bajo temor insostenible. El temor que tenemos los venezolanos de salir a protestar, porque no tiene sentido de que no salgamos a protestar y te aumenta el volumen de detenciones.
Y no se entiende si estamos ejerciendo un derecho que está contemplado en la Constitución, que es el derecho a protestar, ¿cómo es posible esa magnitud de detenidos que hay en toda Venezuela y en el Táchira, acusados de terrorismo por el simple hecho de haber manifestado a viva voz su descontento por la opacidad con que el CNE ha manejado los resultados? Amigos de Impacto Venezuela, el mensaje es claro de las fuerzas chavistas. Está permitida la protesta, pero con estrictas condiciones. Si alguien se sale fuera de la ley, se encontrará con la fuerza de la Constitución. Y la ley es igual para todo el mundo. Si, por ejemplo, vamos a un supuesto negado, si hay una caravana chavista, como ustedes lo califican, y de allí hay una gente que se vuelve loca y ataca un negocio, se van presos. Si en una caravana chavista ustedes ven llamando al odio, se van presos. Ahora, eso nunca va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque nosotros en 25 años jamás hemos llamado a quemar gente. Jamás hemos quemado gente por la ideología. Jamás hemos llamado a asaltar negocios. Jamás hemos llamado a trancar calles. Foro Penal además denunció que el país alcanzó la cifra más alta de detenciones bajo contexto postelectoral de la historia. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Juan Manuel Santos propuso al presidente de Colombia, Gustavo Petro, explorar una transición política en Venezuela que permita la salida de Nicolás Maduro. La idea busca facilitar un cambio democrático en medio de la crisis, mientras Petro mantiene una postura de diálogo con el gobierno venezolano. Esta información la amplía Génesis Pérez. En un encuentro que genera expectativa tanto para Colombia como para Venezuela y el resto de la región, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos propuso al actual mandatario Gustavo Petro explorar una transición política en Venezuela que facilite la salida de Nicolás Maduro del poder. Juan Manuel Santos parece estar buscando un nuevo enfoque para abordar la crisis venezolana, mientras que Petro, por su parte, ha sido más receptivo a dialogar con el gobierno venezolano, abogando por la normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países y evitando la narrativa de aislamiento promovida por otros países. No es más que una hipótesis, es que el presidente Petro esté esperando su posibilidad de incidir realmente y quiere llegar a ese momento, digamos, sin que su imagen parezca que esté cejada hacia uno u otro lado, siendo por... Según analistas, Santos, al promover esta exploración a Petro, estaría sugiriendo una vía que combina la diplomacia con el diálogo entre todas las partes involucradas. Esta transición podría implicar un acuerdo negociado entre el gobierno venezolano y la oposición, supervisado por la comunidad internacional, que incluya garantías para la salida de Maduro, así como condiciones para el restablecimiento del orden democrático. El papel de Colombia en este escenario es crucial. Como vecino directo de Venezuela y con una historia de fuerte influencia en la región, cualquier iniciativa colombiana para facilitar un proceso de transición tendría un impacto significativo. Dado que en Colombia, teniendo al presidente Petro, digamos, al mando del Ejecutivo, pero es un país donde hay separación de poderes, donde hay una institucionalidad, sería muy útil que el presidente lo haga. Si bien la idea enfrenta numerosos desafíos, podría ofrecer una vía para abordar la crisis en Venezuela desde una perspectiva de diálogo y diplomacia. Aún queda por verse cómo reaccionaría el gobierno de Maduro a esta sugerencia y si el presidente Gustavo Petro estará dispuesto a asumir un papel más activo en la facilitación de este proceso. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos por impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: María Corina Machado entre los finalistas para el Premio de Derechos Humanos Václav Havel. El jurado, formado por personalidades independientes del mundo de los derechos humanos y encabezado por el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Teodoro Rousepoulos, decidió seleccionar a 3 candidatos, entre ellos a María Corina Machado, por denunciar los abusos de los derechos humanos en Venezuela y defender la democracia. El ganador del premio de 2024 se anunciará en la apertura de la sesión plenaria de la Asamblea, que tendrá lugar el 30 de septiembre en esta
Estrasburgo. OEA convoca nueva sesión para presentar informe de la CIDH sobre Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una reunión extraordinaria este miércoles 28 de agosto en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA en Washington, D.C., para abordar la situación en Venezuela, a petición de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Human Rights Watch discrepa con Lula, Petro y López Obrador sobre Venezuela. La Organización de Derechos Humanos se dirigió este martes a los presidentes de Brasil, Colombia y México para señalar que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una burla y conceder una amnistía general violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas. No obstante, la organización agregó: coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy hace referencia a las manifestaciones pacíficas convocadas por ambos sectores este miércoles 28 de agosto, al cumplirse un mes de la elección presidencial. ¿Crees que las protestas tendrán algún impacto como medida de presión? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Las protestas son necesarias, son la expresión de la verdadera voluntad de la mayoría de los venezolanos. Claro que sí hay que seguir adelante. Es lo único que podemos hacer y tenemos que salir a la calle a seguir defendiendo nuestros derechos. Tal vez esta protesta no tenga un impacto como medida de presión, pero sí va a reflejar el triunfo de Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.